El estado de salud de Alperovich, la familia no habría autorizado que se difunda el parte médico. En el sanatorio está nuestra compañera Jessica. Dale, Jessica. Sí, así es, Marcos Belén. Nosotros justamente estábamos averiguando acá cerca del parte médico. Es algo que es común, sobre todo Sí. cuando internan a personalidades, como en este caso el ex gobernador de Tucumán. Nos confirman justamente esto, que no están autorizados a emitir, en este caso, un parte médico para que se diera a conocer exactamente cómo se encuentra, en este caso, Alperovich, ¿sí? Ya nos parecía raro que no tengamos información respecto al hospital, y no solamente igual aclaramos esto, sino también personal del mismo centro que nosotros en este caso tratando de poder conseguir información tampoco están al tanto, y algunos tampoco sabían que él está internado acá. Hay mucho hermetismo en este mismo centro porque, bueno, en algún punto no quieren que se dé a conocer mucho más de lo que se sabe hasta ahora, que se encuentra internado desde el día de ayer a raíz de este dolor fuerte, en este caso fuerte dolor abdominal que empezó a tener después del casamiento, después del jueves mismo donde se casó en su propio departamento en Puerto Madero. Al día siguiente empezó a tener este dolor fuerte, como no lo pudo sobrellevar, lo trajeron directamente al hospital en el cual nosotros nos encontramos, el hospital italiano. Se encuentra internado desde ayer y por el momento nos confirman de que estaría 48 horas en observación. Seguimos en línea con el doctor Fabián Nachman. Doctor, 48 horas es prudente para un paciente de 70 años, ¿está bien? Sí, las primeras 24, 48 horas son importantes para después de la cirugía tener un control y ver cómo viene un poco la cosa. En caso de mejorar, él puede pasar también a una sala común, pero insisto, también depende de la técnica quirúrgica. La laparoscopía es muy rápida la recuperación, pero desconozco completamente el cuadro, ¿no? Me enteré a través del llamado de ustedes, así que... Doctor Nachman, no, le voy a hacer una sí. pregunta. Seguramente usted tiene muchas horas y hay días y años dentro de las clínicas. ¿Qué pasa cuando cae un paciente que está privado de libertad? ¿Cómo es la vida con un paciente que está privado de libertad? ¿Cómo es la atención de ustedes? Y, por ejemplo, cuando es un paciente que está privado de libertad y está en terapia intensiva, ¿cómo es el manejo con la policía que lo custodia? Bueno, depende si el paciente está sedado o no está sedado, pero por lo general hay custodios. En caso de que el paciente esté sedado, suelen estar en la parte de afuera de la terapia intensiva, no pueden estar adentro, pero bueno, si estuviese despierto quizá habría que tener una guardia particular cerca del paciente. Pero la atención es la misma que tenemos con cualquier paciente. Digo, porque hemos recibido en pacientes peligrosos y la atención sigue siendo exactamente la misma que recibiría cualquier tipo de paciente. ¿Sí? Y depende, insisto, del estado de conciencia del paciente, si la guardia puede estar fuera de la terapia intensiva en caso de una terapia intensiva, y si en caso de una habitación suelen estar en la puerta. Con Doctor, guardias. el Sí. tema del vínculo que existe entre el cerebro y el intestino, esto por una cuestión bidireccional que tiene que ver con situaciones de estrés que pueden facilitar o complicar el estado del paciente en este caso. Por el sistema nervioso entérico hablamos de los millones de neuronas que están en el intestino. ¿Puede influir esto de alguna manera porcentualmente o no en la recuperación del paciente por el estrés al que ha sido sometido últimamente el mismo? Sí, yo no pondría como protagonista el eje cerebro-intestinal. En este caso, un cuadro agudo, sí, obviamente que el estrés que genera toda una situación como esta libera toda una serie de mediadores inflamatorios a nivel del organismo en general, y eso puede repercutir, pero no pondría tan como prioritario el eje, porque el eje, por ejemplo, tal como lo describías, que tiene una cantidad de neuronas tan importantes como el sistema nervioso central y que tiene una comunicación entre ambos, uno lo suele ver la vida cotidiana, con algunos síntomas. Por ejemplo, cuando uno se pone nervioso puede llegar a tener
algún dolor abdominal o diarrea, inclusive en caso de estrés muy importante, o también todo aquello que recibe el intestino puede repercutir a nivel del sistema nervioso central. Pero son, digamos, condiciones más crónicas, lo que se le está dando mucha atención, por ejemplo, pacientes con constipación de larga data, que antecede al desarrollo, por ejemplo, de una enfermedad de Parkinson, Claro. y todas estas cosas. Pero Doctor, no en un cuadro agudo, ¿no? Doctor, ¿y cuánto puede repercutir el estado emocional en un posoperatorio, ¿no? En una persona de estas características, con esta edad, atravesando una condena, un reciente matrimonio? ¿Cuánto puede incidir? Y puede, digamos, la recuperación es importante y cuánto pone el paciente en la recuperación es importante. Por ejemplo, cada vez son más cortos los reposos, se prefiere que el paciente se movilice lo antes posible, que empiece a comer lo antes posible, porque todo esto son parámetros que acortan las hospitalizaciones y reducen las complicaciones, por lo cual esa parte que pone el paciente en cuanto a voluntad a recuperarse es fundamental. Si un paciente depresivo puede tener una recuperación más lenta, es raro, pero bueno, va un poco en la actitud de recuperación del paciente, esto que les mencionaba, de empezar a comer, movilizarse, tener actitud positiva, ¿no? La recuperación es más corta en ese caso, pero como estrés pura y exclusivamente en un cuadro agudo, insisto, no se suele ver, Doctor Nachman, ¿una intoxicación puede disparar una peritonitis? No, es raro, no, una intoxicación lo que puede generar son cuadros de diarrea importantes, que puede, por lo general, bueno, había ciertas infecciones con lo que se conocerán como la fiebre tifoidea. Sí. Eso, la fiebre tifoidea inflama unas partes del intestino delgado terminal, que son unas placas de nódulos linfoideos, que cuando esto sucedía se podía perforar estas placas y generar un cuadro abdominal de peritonitis, pero ya no es habitual, uno no suele ver tanto. Pero si no, es raro que un cuadro de intoxicación alimentaria, por lo general, tiene que ver con un cuadro infeccioso de determinadas bacterias específicas. Lo que uno suele ver son cuadros abdominales con diarrea, vómitos, fiebre, y en ese caso sí puede haber fiebre alta y dolor abdominal. Doctor, entiendo que, bueno, que por sus años de trayectoria, cuando se trata así de figuras, personalidades públicas, ¿cómo es, quién toma la decisión respecto al parte oficial médico que se da desde la institución médica? ¿La decisión la toma la familia en caso de no querer compartir o que se conozca el estado de salud, en este caso de este paciente, Alperovich, o la misma institución puede optar por hacerlo de igual manera? ¿Cómo se manejan en esos casos? No, tiene que haber una autorización por parte del paciente, y en caso de que el paciente no pueda decidirlo, la familia. Pues es un secreto profesional. Entonces, en ese caso lo tiene que autorizar el paciente o sus familiares, y se puede dar porque uno está revelando información que es propia del paciente. Eso se le llama secreto profesional, salvo que el paciente autorice a la divulgación de esta información, ¿no? Pablo, en el caso de que se divulgue la información desde el centro médico, puede ser una complicación para el centro médico legal. Sí, a ver, puede demandarlo, pero en realidad es un centro médico muy responsable, así que no creo que suceda esa circunstancia. Ahora, la familia puede revelar, puede informar, tiene que, en realidad, hay ciertas cosas que tiene que preservar, sí o sí tiene que saber, ¿sabés quién? El juez de ejecución. El juez de ejecución tiene que saber todo, la hipercrisis, quién lo intervino, cómo lo intervienen, tiene que saber todo. Claro. O sea, vos no lo sabés, Pónselo tampoco, yo tampoco, pero sí lo tiene que saber el juez de ejecución, que tiene que velar por esa condena y esos 16
6 años. Igual acordemos que hay una Bueno, víctima. Queda en el secreto de la causa eso, ¿no? Sí, Claro, bueno. a eso iba también. Queda justamente en la parte judicial, queda en el expediente, en la causa. No es que tiene que saberlo. En realidad ya están informando los médicos al juzgado de ejecución en este caso. Claro, ¿Sí? y todo eso queda asentado. Claro, claro. Al ser una persona que tiene detención, obviamente que tienen que informar los médicos directamente al expediente. Doctor Nachman, ¿cómo es el posoperatorio? ¿Cuántas veces va a tener que volver al Perovich al sanatorio, a la clínica? Y en el caso de un posoperatorio de este tipo, donde la persona está detenida, ¿hay posibilidades de que se siga, que se monitoree el posoperatorio en el lugar de detención, en este caso en su departamento de Puerto Madero? Sí, digamos, si él es dado de alta y las condiciones están dadas, él puede tener un control ambulatorio. Si en caso de conseguir que alguien se llegue hasta el lugar y que evalúe la herida y que después retire los puntos y todo esto, sí se puede de forma, en general suele ser ambulatorio. Claro. Pero en esta causa particular que hay digamos, un arresto domiciliario, podría, pero lo más viable es llevarlo al paciente con un turno dado, que el cirujano lo evalúe Claro. y para control, pero no, nada más. Porque si el cirujano necesita una tomografía, por ejemplo, el tomógrafo no se lo pueden llevar a la casa, digamos. Así que sí o sí tiene que terminar igual en... se supone que, Sí. que si le dan el alta es porque ya las condiciones están dadas y después requiere controles de la herida. Digamos, si las condiciones no están dadas o hay dudas con respecto a que pueda haber una complicación posterior a la cirugía, no se realiza el alta y se sigue control y, como vos decís, se vuelve a hacer una tomografía en caso de que haya sospecha de alguna complicación postquirúrgica, por ejemplo. Pero una vez que las condiciones están, se da de alta y después se controla ambulatorio, sobre todo de la herida quirúrgica. Sí, y en el caso de que el detonante de la peritonitis haya sido, por ejemplo, no sé si está bien como lo voy a decir, pero que se haya estrangulado el intestino, ¿hay que seguir investigando qué fue lo que detonó eso? No, es algo que puede suceder. Muchas veces cuando el peritoneo, como mencionamos antes, esta membrana que recubre las vísceras abdominales, también es un poco responsable de la sujetación de algunas vísceras en su lugar, ¿sí? Que Sí. se llaman mesos. Estos mesos sujetan algunas vísceras en su lugar para que no se estén moviendo, porque si no estaría moviéndose todo el tiempo las vísceras dentro del abdomen. Claro. Hay una parte de un meso que sujeta el colon sigmoide, por ejemplo, o la parte del intestino delgado, que suele ser un poco más laxa. En ese caso, algún movimiento puede hacer que se tuerza el intestino y sufra, desde el punto de vista vascular, que se llama isquémico. En ese caso requiere una cirugía de urgencia. Claro. Es mucho más complejo Sí, me cuadro, imagino. porque requiere una resección intestinal, es mucho más complejo de lo que puede ser una apendicitis, ¿no? Doctor, le agradezco mucho, vamos a volver con el tema, le agradezco mucho